con ustedes don Rafael García Santos, que les va a hablar seguro de un buen montón de cosas. Gracias, Rafa, bienvenido. Va a ser muy breve. Creo que el año pasado analizamos la situación de la gastronomía. En este momento es simplemente unas reflexiones de lo que puede suceder en el futuro. Yo os quiero repetir, lo he dicho muchas veces, que cuando empezó la Revolución Española hace 30 años nunca supimos a dónde podía llegar. Empezamos a trabajar y se fue creando todo esto. Y nunca pensásemos que en alguna medida todo se podía ir al carajo, y en este momento todavía no lo planteamos, que haya un fenómeno como el del bulli que vaya a cerrar el restaurante porque se da cuenta que el restaurante en sí mismo no es rentable, pues es adelantarse a algo que se está reflejando en la sociedad. Mi opinión al respecto de lo que puede ocurrir de aquí al futuro no es muy optimista, al revés, yo creo que es pesimista, ¿no? Creo mucho en la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ayer lo veíamos en el Campeonato de Jóvenes Cocineros. Colocamos unas bases para potenciar, como hicimos hace unos años, que fuesen chavales con menos de 30 años, que fuesen o jefes de cocina o que fuesen propietarios de restaurante, para que hubiese una definición y no se tratase de hacer un concurso de unos restaurantes frente a otros restaurantes. Sabéis que ha sido imposible que, por ejemplo, en el País Vasco se presentase ni un solo chaval porque no hay nadie que cumpla estas condiciones. Y en España ha sido muy difícil y prácticamente ha sido Paco Morales, es el último gran cocinero joven que ha surgido. Pero si nos vamos un poquito más atrás, pudiera ser José Martínez Alija, que ya tendrá 34 o 35, y Dani García, que tiene 34 o 35. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si no se ha acabado ya el futuro de nuestra cocina. Probablemente sí. Busquemos lo que ha sucedido en Francia, donde en los últimos 20 años solo ha salido un grandísimo cocinero, que es el de Lastran, Pascal Barbot, y consecuentemente no viene el relevo generacional. Eso es así por diferentes motivos. Fundamentalmente, esto no solo sucede en gastronomía, sino sucede en casi todas las facetas de la vida. Por un lado, los restaurantes no son rentables y, por otro lado, lógicamente, es muy difícil montar un restaurante para sacarlo adelante y, consecuentemente, los jóvenes no tienen dinero para emprender esto. No quiero decir, evidentemente, que todo vaya a desaparecer. Lo que sí quiero decir es que todo va a ir reduciéndose en el futuro y que la alta cocina cada vez va a ser más pequeña.